Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su ministerio de apologética Siloé. Hoy continuamos con nuestras clases de Biblia con Eclesiastés 10. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles. Vamos a estar hoy compartiendo la palabra de Dios. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre de bondad, danos el don prometido del Espíritu Santo, que venga y nos capacites a producir y entender tu santa palabra, que esta venga a nosotros y se haga vida como en el vientre de María, y así nos ayude a entender y a edificar el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy continuamos con el capítulo 10 de este complicado libro, diría yo, del Eclesiastés, pero que siempre nos ha dejado, por lo menos para mí, me ha dejado una muy buena enseñanza. Es una pena que otras personas pues no se interesen más en este libro pensando que es aburrido, porque a pesar que se escribió hace 2000 y tantos años, o 3000, casi 3000 años, sigue teniendo una gran enseñanza en nuestra vida. Y dice así el versículo 1: una mosca muerta corrompe el perfume, un poco de necedad pesa más que la sabiduría y el honor. Interesante esto. Nuestro Coelet, Salomón, aquí siguió una forma familiar para declarar los proverbios, porque qué cosa es Eclesiastés si no es proverbios. Se hace una declaración obvia que una mosca muerta puede estropear el pomo de los más finos perfumes y hace que huela mal. Luego podemos decir nosotros, si tenemos una garrafa de leche recién ordeñada y le cae una mosca muerta y permanece ahí, o en un dulce, o vas a un restaurante y te encuentras con una mosca, por muy delicioso que sea lo que tienes delante, eso te da repugnancia. Esta es una confirmación en forma de metáfora de la verdad que va a anunciar al final del último capítulo, los capítulos que nos quedan de este libro. Entonces, esa es la metáfora final. Un pecador destruye mucho bien. Punto. Esa es la esencia de todo esto. Así como una pequeña mosca, basta en esa pequeña proporción que tiene ella en comparación con aquellos grandes galones de perfumes caros y finos, cualquier desliz de nosotros como cuerpo de Cristo echa a perder no solo nuestra reputación de persona honorable, sino también el cuerpo de Cristo, porque aquí está la comunión de los santos. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Yo, los chinos, la gente de la Mesopotamia, la gente de la Patagonia, todos somos el cuerpo de Cristo. Y lo dice San Pablo: si algo te pasa en la uña más chiquita, no lo dice así, yo lo pongo a mi manera, si algo te pasa en la uña más pequeña del pie, el pie no puede decir no me importa lo que le pasa a esa uña tan pequeña, porque esa uña tan pequeña se enquista o lo que sea y molesta al cuerpo entero, termina doliéndote de las raíces de los pelos. Y así pasa en la iglesia. Ese es el gran problema que tenemos cuando decimos yo confieso, que yo ante ustedes, hermanos, no solo confieso ante Dios, sino también ante ustedes, hermanos, a la iglesia, porque con nuestro pecado dañamos, además de dañar almas y dañar nuestra reputación, porque, hermanos, tenemos que cuidar mucho nuestra reputación, no por nosotros, sino por la iglesia, porque para muchas personas nosotros somos la iglesia, y para muchas personas van a medir la iglesia por nuestra conducta. Yo le decía a un hermano que andaba medio que salido como decimos en Cuba, del plato, en Facebook, y yo le dije: tú mira a ver lo que tú haces, lo que tú dices, las fotos que tú pones, porque para muchas personas tú eres la iglesia. Ya tú no eres una persona individual, porque tú te has manifestado como parte de la iglesia y lo eres, y eres fiel a la iglesia. Pero ahora tú tienes... No, es que esto no es malo, no es malo para fulanito X, pero para una persona que se ha dado a conocer como un miembro de la iglesia, es malo.
Eres como la mosca que cae en el aceite más fino. No importa que no tengas un ministerio, no importa, no, van a haber aunque sean 2 personas en el trabajo que se están fijando en ti y piensan que tú eres un reflejo de la iglesia a la cual tú perteneces. Hermano, tenemos que empezar a cuidar no solo nuestra honra, sino la honra de la iglesia. Y eso es lo que nos dice este primer increíble versículo de este capítulo. Pueden decirme a mí si hay algo más actual que lo que hemos conversado hasta ahora. El Coelet está comenzando a dirigir sus argumentos en la dirección que él desea. Comienza usando la metáfora de algo tan común para ellos como son las moscas, porque yo quiero decirles que verdaderamente en el Medio Oriente hay muchas moscas, hay bastantes moscas. Esto es algo muy común que suceda, es algo, era como nosotros hoy en día a lo mejor, sobre todo en esta sociedad donde yo vivo, vemos una mosca en la casa y es un escándalo, pero en muchos lugares esto es común y las moscas son bastante molestas, no sé que te acostumbres a ella, y yo creo que una persona limpia nunca se va a acostumbrar a las moscas. Vamos a ver versículos 2 y 3, y dice así: el sabio tiene el corazón a su derecha y el necio tiene el corazón a su izquierda. Cuando el necio va por el camino, desvaría y va diciendo a todos: eres necio. No sé por qué, y yo siempre he pensado esto, siempre la escritura pone a la izquierda la gente necia, la gente que rechaza a Dios, la gente que está en condenación. No lo pongo yo, no lo inventé yo, lo dice la escritura desde antes de Cristo. Aquí lo vemos que lo pone en el necio. Y después en Mateo 24, Cristo va a decirle: le voy a decir a los de la izquierda, váyanse al infierno, malditos de mi Padre. Por eso yo consideraría, si una persona se considera de izquierda, yo creo que debe revisar su vida y de ver dónde se coloca. Porque según yo tengo entendido y he leído, el movimiento comunista que se describe como izquierda, ellos se definieron de izquierda precisamente porque ellos dijeron que ellos eran los que estaban a la izquierda de Cristo. Eran los reverdes a Cristo, era lo que no les importaba a Cristo ni le importaba sus amenazas. Cuando te metes a algún movimiento, investiga bien todo, porque lo que dices es en lo que te conviertes en el mundo de la fe, mi querido hermano. No estoy haciendo política, estoy diciendo algo que me llama la atención, que en toda la Biblia, desde tan antiguos miles de años atrás, la izquierda siempre es el lugar donde están los condenados, los necios, los que están en problemas, los que no resuelven nada. No lo digo yo, lo dice la Escritura, y el Señor lo va a decir mucho más claro. Después, solamente una reflexión. Si te consideras de izquierda, tómalo como una preocupación personal mía. Entonces, en esta época también podemos pensar, para ser más parciales, para ser un poco más imparciales, que dado que la mano derecha era considerada también en la cultura de Israel como la parte de la fuerza, la habilidad de la parte derecha es la que sabe hacer las cosas, la que sabe tener tino para tomar y arreglar y construir. Esto no sucede con la mano izquierda, que es más torpe que la derecha. A no ser que una persona que sea zurda va a describir que maneja, pero bueno, eso es algo de la naturaleza, no tiene que ver absolutamente nada con una persona que escriba con la mano izquierda y haga todo con la mano izquierda. Esos son casos que son así. Estamos hablando en la vida normal de este pueblo de hace 3.000 años. Y nos pone diciendo que el izquierdo, la parte izquierda es la parte torpe. Por eso dice que el corazón del necio siempre gira a la izquierda. O sea, se nos dice que el necio siempre es ineficiente. Derecha e izquierda en este caso son símbolos naturales para lo fuerte, lo bueno, por un lado, y para lo débil y lo malo, por otro lado. Es la palabra latina siniestro. Podemos decir un personaje siniestro, ¿no? Para nosotros un personaje siniestro es alguien
horrible, taimado. Bueno, izquierda se dice en latín siniestro. Esa es la palabra que se utiliza. Tener el corazón del lado izquierdo es tener la fuente de la vida ubicada en la incompetencia práctica y en la incompetencia espiritual. Eso lo vemos en Proverbios 4:23. El hombre o la mujer necio tiene una forma particular de hacer evidente su insensatez, mis queridos hermanos. Como diría Jesús más tarde, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. San Lucas 7:35. La sabiduría y la necedad se hacen evidentes en la vida a través de la actitud que tú pretendas tomar. Y quiero decirte a los necios, a todos, tienes la oportunidad, la buena noticia que todo tiene solución mientras estamos aquí en la vida luchando por mejorarnos. Esa es la bendición del Evangelio, que no te dice que tú lo tienes todo perdido, que siempre te dice que tú puedes mejorar enormemente como ser humano y como imagen y semejanza de Dios. Vamos al versículo 4 al 7 y dice: si el capataz se enfada contigo, no te alteres, pues la calma evita grandes pecados. Hay un mal que he visto bajo el sol, un error del que es responsable el gobernante, un necio situado en lo alto, mientras que nobles y ricos están abajo. He visto siervos a caballo y príncipes andando por tierra como siervos. Muy interesante, este libro es bien instructivo. La idea parece ser aquí. Aún en situaciones difíciles, no dejes tu lugar. Date el lugar de persona cristiana, de persona decente, de persona sensata. Sé fiel a tu posición y vas a darte cuenta que la mansedumbre muchas veces, que no es ser bobo. Ser manso no es ser bobo. Ser manso sabiendo lo que tú vales y cediendo ante algo que es una fuerza bruta que no puede pensar, que no puede evaluar. En este caso el más fuerte se calla. Yo siempre lo digo, fuerte no es el que más grita. En una bronca, en una pelea, en una discusión apologética, yo no sé, el que comienza a dar gritos o a insultar quiere decir que perdió la discusión. Y eso es lo que nos dice aquí, guardar la clase que tenemos, ¿no?, de hijos de Dios, guardar tu lugar. Y cuesta trabajo, me lo voy a decir a mí, que yo soy una persona impetuosa, me cuesta trabajo, me ha costado mucho trabajo llegar a una especie de impasibilidad que de vez en cuando fallo, pero me ha costado trabajo no explotar a la primera. Pero vuelvo a decir, el más sabio es el que se calla. El bruto, el animal, es el que reacciona por instinto. Y nos dice que en la vida hay injusticia, que ha visto gente necia, como lo hemos visto tú y yo, colocado en grandes posiciones, mientras personas que son nobles, personas que son inteligentes, personas que tienen sentido común, pues no se fijan en ellos, no le dan ningún cargo. Le dan cargo al necio que sabe lambear y humillarse delante de una persona poderosa. Muchas veces son los que suben. Y una persona preparada, una persona que no tiene por qué utilizar esas tácticas para subir, queda relegada. Eso lo vemos en el trabajo, eso lo vemos en la iglesia, eso lo vemos en muchos lugares, hermano. Y Colette hace 3.000 años pues lo veía. Vamos a ver del 8 al 10 que dice así: el que cava una fosa se cae en ella, y el que derriba la tapia le muerde una serpiente. El que extrae piedra se golpea con ella, y el que corta tronco se lastima con ellos. Con el hierro embotado y sin afilar hay que hacer más fuerza. La sabiduría
proporciona ventaja. Muy interesante este capítulo, muy real, queridos hermanos. Esto te demuestra lo que te vengo diciendo hace años, que el ser humano no ha cambiado. Mejoramos en tecnología, en inventos, pero intrínsecamente seguimos los mismos que en la época de Coelet, que en la época de los patriarcas, que en la época de Adán y Eva. Esto que está diciendo es lo que vemos nosotros hoy en día. El que hace un hoyo, cava un hoyo, muchas veces se cae en él. Salomón enumeró varios ejemplos de aquellos que hicieron cosas malas en la vida, o necias, y luego sufrieron a causa de lo que hicieron. Abres un hueco para que se caiga, se te olvida que abriste el hueco y vienes por ahí y te caes tú, de forma metafórica, pero muchas veces nosotros en la vida abrimos huecos, no precisamente en la tierra, huecos en reputaciones, huecos en relaciones, en montones de cosas abrimos huecos, y después en ese hueco que abrimos nosotros mismos nos caemos. Y es más, hermano, muchas veces es el Señor el que nos empuja a ese hueco, como empujó 10 veces a los egipcios cuando las plagas en época de Moisés. No fueron castigos. Las 10 plagas que le sucedieron a Egipto, primero Egipto se lo hizo a Israel, y el Señor le devolvió lo que ellos le hicieron a Israel para que ellos recapacitaran en el mal que habían hecho y se arrepintieran, lo cual no hicieron, hasta que llegó la última de las plagas, la más terribles de todas. ¿Cuánto hubieran evitado si en la primera o segunda plaga se convierte? ¿Y cuántas cosas tú y yo podríamos haber evitado en la vida si, oyendo el Señor, la primera reconvención que nos hace el Señor, hubiéramos escuchado y hubiéramos atendido? Muchas veces tenemos que caernos en el hueco para darnos cuenta de que hemos cavado mal. Dice también, nos pone otros ejemplos, como trabajar el hierro, un hierro que está embotado, un hierro que no está molado, un hierro que no tiene filo. Tiene entonces esta persona que pasar más trabajo. Cuando yo era muchacho que vivía en Cuba, a nosotros nos llevaban obligatoriamente a cortar caña, que era un trabajo muy duro, muy horrible, un trabajo que antiguamente lo hacían personas que no podían hacer otras cosas y lo hacían, pero es un trabajo extremadamente dificultoso, y a nosotros los estudiantes nos llevaban obligados 2 o 3 meses al año a cortar gratis caña a los campos, viviendo en albergues, en esos lugares, en condiciones infrahumanas. Pero bueno, ese no es el tema que tengo para hablar yo de mis experiencias, pero yo me acuerdo que cortábamos la caña con un machete. Yo siempre he sido muy abandonado para esas cosas, y yo nunca afilaba el machete, y pasaba tremendo trabajo para cortar la caña. Mis amigos que cortaban la caña, las cortaban rápido, y yo tenía que dar y dar y dar. Y un amigo mío me decía, las cañas se caen del susto de ver el machete, porque no tiene filo tú para darlo. O sea que es toda una experiencia que la he vivido. Muchas veces, si no se amola bien una herramienta, uno pasa más trabajo para trabajar con ello. Y aquí en este caso me dice necio a mí, porque dice que el necio va a continuar usando un hacha, en este caso un machete que no tenía filo. Así que yo caí también en esta categoría en mi juventud, y no como algo simbólico, sino que yo viví exactamente lo que dice el bienaventurado Coelet. No quiere decir que el tonto no considera sabiamente el futuro, y como el uso inteligente del tiempo de uno en el presente, cómo puede contribuir a un futuro mucho mejor o mucho peor. Vamos a ver ahora del 11 al 14, y dice así: el encantador de serpientes no tiene ventaja si la serpiente le pica antes que la encante. El sabio gana estima con sus palabras, pero el necio se arruina al hablar. Cuando empieza a hablar dice tonterías, y al final de su discurso es lamentable desvarío.
El necio habla sin parar, pero nadie sabe qué va a pasar. Y lo que suceda después, ¿quién se lo va a contar? Tan peligroso como una serpiente que muerde, dice Coelet, es el que habla como un tonto. Y así mismo es, mis queridos hermanos. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Aunque las palabras de la boca del sabio son palabras llenas de gracia, llenas de cosas buenas, y que la gente alaba, por eso el sabio, los labios del necio son los que lo llevan a su propia ruina. Los necios son conocidos porque hablan mucho. Los necios son conocidos por su presunción, por pensar que saben mucho, por pontificar sobre el futuro, cuando en realidad nadie sabe qué puede suceder mañana. La palabra aquí que usa el Coelet para necio es salcada, que implica alguien de pensamiento denso y pensamiento confuso. El salcado es alguien que ni siquiera tiene un hablar fácil, tiene un hablar denso. Y a esas personas que hablan y hablan y hablan y hablan, y tú no sabes qué es lo que están diciendo, que son dificilísimos de callar. Anteriormente Coelet había declarado con confianza que no hay nada más allá de esta vida. ¿Bajo qué? Bajo el sol. Que debe vivirse como una premisa, como lo dicho, debajo del sol. Ahora él arroja más duda sobre esa premisa, porque pone que para el necio, también que vive bajo el sol, porque los necios no miran a la eternidad, también la vida se le puede hacer muy confusa y muy mala de acuerdo a lo que dice. Acuérdate que tú eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Eso fue una cosa que a mí un gran amigo mío que era sacerdote de la Embajada de la Santa Sede en Cuba y era director espiritual mío, el Monseñor Agostino Marqueto, él me decía, a la vez que tú dices algo ya tú te vuelves esclavo de lo que dijiste. Y si lo que dijiste es una mentira, no te vuelves esclavo, te vuelves miserable de lo que dijiste, porque en algún momento vas a demostrar que lo que tú mismo, no nadie te lo va a decir, tú mismo te vas a contradecir y vas a demostrar lo falso que estás hablando y la gente va a terminar huyéndote. Gran razón, que Dios lo bendiga, porque todavía está vivo allá en Italia. Ahora el versículo 15 que dice, el trabajo agota a los necios, ni siquiera saben ir a la ciudad. El necio no tiene deseos de trabajar, o cuando lo hace se cansa enseguida. El necio no puede ver que es sabio trabajar, porque cuando estás trabajando te estás preparando el futuro. El necio no mira al futuro, el necio no se preocupa ni piensa en el futuro. No digamos ya para una persona que tiene la visión no solo debajo del sol, sino en la eternidad. No hay nada peor que un necio espiritual, que tampoco se preocupa por su eternidad. El necio nos dice, no tiene sentido de dirección en la vida, vive sin dirección. Esta frase, como ir a la ciudad, parece que es una especie de comparación proverbial para cualquier cosa que sea simple, como ir a la ciudad. El necio llega un momento que tiene tan poco discernimiento que no sabe cómo llegar a la ciudad que tiene a 3 kilómetros delante. Es una forma de un sarcasmo fino. Este proverbio dice que una persona puede estar involucrada en discutir sobre el universo que se pierde y no poder encontrar después el camino de vuelta a su casa. Yo recuerdo que el obispo emérito de Miami, Monseñor Román, decía, hay personas que no tienen sentido en la vida. Y él ponía ejemplos que eran muy simples, muy cómicos. Él decía, si tú te subes una escalera es porque tú tienes que tener el objetivo para subirte una escalera. Vas a poner un cuadro, vas a limpiar el techo, vas a pintar. No hay nadie que tú lo veas subido una escalera
y le diga, ¿qué haces ahí? Y que la persona que está subida de la escalera te diga, yo no sé, vi la escalera y me subí. Pues entonces un señor romano decía, hay gente en la vida que anda subido a la escalera y no sabe por qué están subidos a la escalera. Y él decía también, si tú te montas en un carro, es porque tú tienes un objetivo. Vas a un lugar, vas a pasear, quieres despejarte. Ahora yo te veo en el carro y te pregunto, ¿y qué haces aquí? Dice, yo no sé, me monté en el carro y no sé que estoy aquí. En la vida, como la escalera y el carro, hay que tener sentido para montarse en la vida. El necio carece de ese sentido. Vamos a ver versículo 16 al 20 y dice así: Ay de ti, país, que tu rey es mozo y que tus príncipes se pasan el día comiendo. Feliz tú, país, que tus reyes de la nobleza y tus príncipes comen a su tiempo para fortalecerse y no para emborracharse. Por la negligencia se rompen los techos y por la ociosidad se llena de goteras la casa. Hacen banquetes para divertirse. El vino les alegra la vida y el dinero responde de todo. No criticas al rey ni de pensamiento, y no hables mal del rico ni en tu habitación, porque un ave del cielo llevará tu voz, una criatura con alas se lo contará. Interesante este capítulo realmente. El Coelet, Salomón mismo sentía que no era más que un niño cuando llegó al trono de Israel, al trono todavía estaban todas las tribus reunidas realmente en forma de gobernar, en experiencia, de cierta forma lo era. Por eso él lo que le pide a Dios es sabiduría para guiar a su pueblo. Se lo ve en Primera de Reyes 3, del 7 al 9. La primera necesidad de una nación es que tenga un líder maduro. Cuando dice aquí que un niño que gobierna, y no se refiere a la edad, sino a la madurez. Por eso dice que es infeliz la nación que está gobernado por una persona inmadura. Eso era antes, lo es ahora y lo es mañana. Y peor aquel que pone las manos en una nación por medio de su voto en una persona inmadura. La primera necesidad de una nación es alguien que lo guíe, que tenga madurez espiritual, que tenga madurez emocional, madurez espiritual física. Y te voy a decir una cosa que es mi opinión. Yo nunca votaría por una persona que fuera atea. Una persona que atea carece de todo temor de Dios. Entonces para mí, si no puede encontrar a Dios en las cosas que lo rodea, para mí no tiene sabiduría ninguna, pero es algo que pienso yo y respeto lo que piense cualquier otra persona. El Coelete entendía que una tierra era bendita, era bienaventurada al tener líderes buenos y líderes fieles, pero era maldita bajo líderes incompetentes y peor, bajo líderes sinvergüenzas. Y por eso nos lo dice, los gobernantes que son perezosos derriban no una gran casa, derriban una nación. Y pone como ejemplo el padre que es perezoso, que es necio, que no repara su casa y no le importa a sus hijos y termina la casa cayéndole arriba a todo el mundo en cuanto cae una lluvia. Eclesiastés 10:18 definitivamente describe la caída de una nación. Las siguientes líneas dan la razón de la caída. En su época, y el hijo de Salomón fue un reflejo de necio, por culpa del cual se dividió la nación en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Pero nos deja la base que ya desafortunadamente lo vivió en su familia. Líderes necios, líderes egoístas, que se preocupan solo por ellos y por robar ellos y su familia, son los que destruyen a todas las naciones. Así lo fue hace 3000 años, así lo es ahora, y así será hasta que el día que el Señor regrese. Y por eso nos dice que no hacen nada en orden, convierten la noche en día y el día en la noche.
duermen cuando deben despertar y despiertan cuando deben dormir. Y ni hablar cuando dicen necedades y disparates, que de eso tenemos un catálogo aquí en nuestras tierras de América. Salomón aquí habló con la voz de un rey, en sentido figurado, de un rey malvado e imprudente, ahora al final de este capítulo. En este sentido, de un rey bajo el sol, aconsejó a sus lectores que no hablen mucho para que el rey no los descubra. O sea, le dice, ustedes son más necios que el rey, ustedes los que están bajo el sol son más necios que el rey, porque no hacen absolutamente nada, ven que es un necio y siguen apañando sus necesidades. Eso por él, no lo digo yo. Esta escritura, por eso es que es tan tremenda. La escritura es una bendición tan grande, porque no importa en qué época se escribió, siempre nos da, mira qué enseñanza nos ha dado en la vida de hoy a cada uno de nosotros. Así termina este instructivo el capítulo del Eclesiastés, capítulo 10. Ya nos quedan 2 capítulos. Les recuerdo nuestro viaje a las tierras del Apocalipsis, a las 7 iglesias del Apocalipsis, el 20 de octubre. Desafortunadamente, ahora en agosto, dentro de poco, 15 o 20 días, tenemos que cerrar el viaje, porque nos piden los nombres y el dinero y todos los hoteles. Todavía queda espacio, si alguna de ustedes se anima a ir, visitaremos las 7 iglesias del Apocalipsis, estudiaremos las cartas del Apocalipsis en esos lugares, iremos a Patmos, estaremos en la mismísima cueva donde Juan tuvo la visión y fue llevado al cielo y vio la liturgia celestial. Estaremos en esa misma cueva. No todos los días se va a Patmos, mi querido hermano. Estaremos allí. Además haremos turismo por Istambul, que es una ciudad espectacular, y por otros lugares de Turquía. Una amiga mía acaba de ir con un grupo de 40 personas y Turquía está totalmente tranquila. Acaba de haber una reunión de todos los líderes mundiales en Turquía, que si hubiera un problema ninguno de ellos se hubiera llegado. A ver, si estás interesado, puedes entrar a peregrinacionessiloe.com. Peregrinaciones Siloe, con 2 S en el medio. Y ahí vas a la sección que está la foto mía que dice peregrinación a Turquía, haces clic y si vas a la página vas a ver que tiene unos iconos que te dicen dónde está el precio, lo que incluye, todo lo que tiene, todo lo que necesitas saber. Si te queda con una duda, ahí mismo me puedes escribir y yo recibo tu pregunta y yo te contesto cualquier pregunta que tengas. Como siempre, solo me queda decirle que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.